periodo abril-junio de 2022, el último informe de morosidad de Equifax, en un trabajo en conjunto con la Universidad San Sebastián, detalló que el total de personas morosas creció en 28.000 en relación con el trimestre anterior, contabilizando más de 4.100.000 personas en esta situación. Además, para el 2023 se proyecta que lamentablemente podemos volver a las cifras de prepandemia, bordeando los 5 millones de personas. Hoy la inflación en Chile sobrepasa el 14% anual, la mayor alza desde 1992, solo superada en la región por la de Venezuela y de Argentina, y con una tasa de interés impuesta por el Banco Central de 10,75%, la que hace que el endeudarse sea cada vez más caro. Este mes se cumplen 8 años desde que entrara en vigencia la Ley 20.720 de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, comúnmente llamada Ley de Quiebra, la que ha permitido a miles de personas naturales y jurídicas volver a emprender, reinsertarse en el sistema financiero o reorganizar sus deudas para la continuidad de sus proyectos. Para seguir conociendo las ventajas de esta ley, los invito a revisar el siguiente capítulo de Grupo Defensa Responde. En este nuevo capítulo nos acompaña un conocido del programa Grupo Defensa Responde, Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Esteban? Súper bien. Hoy vamos a tocar un tema en el cual tú te manejas muy bien, que es los 8 años de la ley de quiebra. Así es. ¿Cuál es el balance que podríamos realizar, Ricardo? A ver, se cumplen 8 años de la entrada en vigencia de la ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento, que en términos generales y en términos simples es la ley de quiebra. El balance nuestro es que ha sido una norma tremendamente positiva, que hoy día va a requerir y va a tener especial aplicación, producto de la crisis económica que estamos enfrentando en el 2022 y que vamos a enfrentar en un escenario de recesión en 2023. Si bien es cierto, la evaluación que nosotros hacemos que ha sido positiva en cuanto a su aplicación, es susceptible de mejora. Hoy día lo que hemos visto que la ley de insolvencia, esta primera parte se ha cumplido bien, pero la segunda parte del nombre de la ley, que es ley de reemprendimiento, no ha tenido el efecto que nosotros quisiéramos. Reemprender, yo para reemprender tengo que poder volver a bancarizarme, tengo que poder volver a ser sujeto de crédito, me tienen que volver a abrir las puertas, tengo que tener un legítimo derecho a volver a nacer. Y eso hoy día a nosotros nos ha costado verlo a 8 años ya pasados desde que esta ley entró en vigencia. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha tenido a consideración antes de que se promulgara esta ley, Ricardo? Bueno, básicamente que hoy día pueden acceder las personas naturales. Si bien es cierto, siempre han podido acceder, pero antes era un procedimiento, la ley de quiebras antigua era un procedimiento largo, tedioso, caro, que podía tener inclusive consecuencias penales para el deudor. Hoy día vemos un procedimiento medianamente expedito que permite que cualquier persona, independiente de su condición social, independiente del monto de sus deudas, independiente del origen de ellas, pueda declararse en quiebra y pueda poder volver a nacer. Antes de la ley de insolvencia y reemprendimiento teníamos un procedimiento que estaba reservado para las grandes empresas. Hoy día vemos que las pymes también pueden acceder de manera bastante expedita y bastante simple. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy día lo que leemos en los distintos diarios, en el Diario Financiero, en el Diario Pulso, en el Mercurio, en la sección Economía y Negocios, vemos las quiebras de las grandes empresas. Pero cuando una gran empresa quiebra, se produce lo que nosotros denominamos el efecto dominó. Cuando quiebra la gran constructora, quiebra la empresa constructora mediana que le hace las terminaciones, quiebra también el contratista y quiebra también el maestro de la construcción. Lo que nosotros vemos en las noticias es la quiebra de la gran empresa, pero el efecto dominó llega inclusive al maestro. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos con esta nueva ley? La posibilidad de que el maestro también se declare en quiebra, tal cual se está declarando en quiebra la gran empresa constructora. Ricardo, en materia económica, bajo tu perspectiva y también considerando los datos y estadísticas, ¿cuál es la situación actual del país en materia económica? Bueno, hoy día estamos enfrentados a un fenómeno, primero un fenómeno inflacionario disparado. Vamos a terminar el año 2022 con inflación interanual del orden del 14%, algo que no se veía de hace muchísimos años. ¿Eso qué es lo que implica esta inflación de un 14%? Implica que el costo de la vida se ha encarecido y que esto no ha ido de la mano de un crecimiento económico. Si tú tienes crecimiento de la economía más inflación, es un escenario positivo. Porque tenemos un crecimiento de la economía que este año va a estar en torno al 1.5, 2% con suerte. Una inflación del 14%,
un alza que implica una alza del dólar, una alza del UF, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Porque en el fondo los ricos cobran en UFs y los pobres perciben ingresos en sueldo. Entonces tú eres una persona de clase media, pagas un dividendo, el banco no le afecta el fenómeno inflacionario desde el punto de vista de la UF, porque Claro. tú le pagas el dividendo en UF. Si tienes una alarma en tu casa, tú pagas una UF mensual, 1.5 UF mensual. Si tienes tu vehículo asegurado, pagas una UF, 2 UF mensuales. Las empresas no pierden. Quien ve deprimido su bolsillo es el ciudadano de a pie. Ese ciudadano que gana en pesos, pero que compra bienes que se importan en dólares, que están absolutamente más caros, y paga dividendo en UF. En el último tiempo hemos conocido información de que bueno, esta ley va a tener ciertas reformas, va a tener ciertos cambios. ¿Hacia dónde debería enfocarse estos cambios que se desea en este caso hacer hacia la ley 20.720? Los cambios deberían enfocarse sin lugar a dudas a hacer más expedito y más fácil este procedimiento y más corto para las personas y pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos de los cambios legislativos que se están proponiendo? Se está proponiendo que las personas tengan que consignar una suma de dinero para someterse a un procedimiento de quiebra. ¿En qué lugar del mundo podríamos decir que resultaría lógico tener que cobrar un impuesto a la pobreza prácticamente? Porque tener que pagar porque me administran justicia es algo que yo en lo personal no estoy de acuerdo y que no comparto. En segundo lugar, también se establecen algunas responsabilidades penales para el abogado que defienda al deudor. Cosa que tampoco estoy de acuerdo, atenta contra el legítimo ejercicio de la profesión de abogado. Pareciera ser que es más grave defender a un deudor que defender a un traficante, defender a un deudor que defender a un violador, o defender a un deudor que defender a una empresa que se colude, ¿no es cierto?, en perjuicio de los consumidores. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay que emparejar la cancha, no puede haber una discriminación hacia las personas de menores recursos y no pueden haber actos que afecten contra un legítimo derecho, como es el legítimo derecho a defender. Ricardo, ahora vamos a abrir otro tema que es la renegociación de una deuda. ¿Cuáles son los requisitos para hacer esto? La renegociación, primero que todo, es un procedimiento que está disponible en la nueva ley para las personas naturales, no para las personas jurídicas. Renegociación de deudas también, y aquí hay un importante cambio legislativo que se está proponiendo y que es algo en que nosotros estamos de acuerdo con la ley. Hoy día, una persona natural que emite boletas de honorario, por ejemplo, tú eres periodista, tú puedes trabajar en un medio de comunicación con un contrato de trabajo y podría a lo mejor prestar servicio para un medio independiente que te dice, oye, Esteban, ayúdame con unas notas una vez al mes y te pago 10 UF por ese pituto. Entonces tú tienes un contrato de trabajo en un medio de comunicación y pituteas con una boleta de honorario para un medio alternativo. Déjame decirte que tú hoy día no puedes renegociar tus deudas porque la ley hoy día te considera empresario por haber emitido, un empresario de los medios de comunicación, por haber emitido boletas durante los últimos 24 meses. Tú me vas a decir, Ricardo, yo no soy empresario. Yo soy periodista, que tengo un trabajo estable, con un contrato de trabajo, y emito boletas para otros medios de comunicación. Este cambio, hoy día la ley se está promoviendo en el cambio legislativo, donde tú vas a ser considerado persona natural y no un empresario. Hoy día la renegociación es un procedimiento para las personas que les permite lograr un mayor plazo para pagar, condonación de sus intereses e inclusive el perdón de alguna parte de la deuda, en el caso que tengas 2 o más deudas, que sumen más de 80 UFs, es decir, aproximadamente 2.400.000 pesos, que tengan 90 días de mora y que no haya sido demandado por estas deudas. Para las empresas, para las pymes, sobre todo que hoy día están muy complicadas, me ha tocado entrevistarme con muchas, sobre todo vinculadas al rubro de construcción, la renegociación no es una posibilidad. Tienen que someterse a un procedimiento de reorganización de deudas, que también ahí tenemos nuestras observaciones. Las pymes hoy día no tienen plata para reorganizarse, porque implica altos costos en abogados, altos costos en informes de auditores y en el fondo aleja este procedimiento de las pymes de menor tamaño que sabemos que lo han pasado mal, no tan solo por el COVID, sino que desde octubre del 2019 con el estallido social. Ricardo, ¿y qué ocurre? Bueno, esta es la ley de la quiebra, como se le conoce básicamente entre las personas, pero ¿qué ocurre después de la quiebra? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las pymes, etcétera? Ahí es donde yo te digo que lamentablemente no se ha cumplido el propósito. Cuando tú hablas de una ley de insolvencia y reemprendimiento, puedes hablar de 2 materias, ¿no es cierto? La insolvencia, que eso sí se ha cumplido. Hoy día las personas, sería mentir decir que si someten a un procedimiento de liquidación voluntaria no quedan sin DICOM, quedan sin DICOM, eso es efectivo. Pero el reemprendimiento es donde nosotros hemos notado que hay una tremenda brecha. Y es aquí donde, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa después de la quiebra? Es donde nosotros hemos visto una tremenda dificultad a las personas en volver a reinsertarse en el mundo financiero, teniendo que acceder a créditos o a productos bancarios mediante la interposición de recursos de protección por estimarse que están siendo víctimas de una discriminación ilegal y arbitraria.
Lo que nosotros creemos que nuestra legislación debiese asimilarse, nuestro sistema financiero debiese ser más bien similar a lo que ocurre, por ejemplo, en otras legislaciones o en otros países como Estados Unidos, donde la banca no tiene ningún problema en volver a aperturarte productos financieros una vez que tú quebraste. Cosa distinta es que te otorguen crédito, te van a decir, ok, Esteban, tú quebraste, yo te doy una cuenta nueva, te doy una tarjeta de crédito para bancarizarte, para que puedas ejercer tu actividad. No te voy a dar crédito hasta que me demuestres que hoy día generas ingresos y que eres un buen pagador. Estuve, como te comentaba fuera de cámara, participando en un congreso de derecho concursal en Colombia y me quedé con una frase que la apunté en mi celular y que dije, cuando en Chile me vaya a una entrevista a propósito de la Universidad de la Ley de Quiebra y me pregunte, la voy a decir. Y había un profesor colombiano que decía lo siguiente: el deudor, frente a la negativa de la banca y del sistema financiero en reinsertar al deudor, decía, el deudor no paga sus deudas con sus bienes, el deudor paga sus deudas con su actividad. En consecuencia, tenemos que enfocarnos en que el deudor pueda seguir trabajando, generando ingresos, y para eso, en una economía globalizada y digitalizada como es hoy, continuar con tu actividad sin una reinserción real en el mundo financiero es algo absolutamente imposible. Esta situación se gatilla por deudas. Una persona no puede pagar, no tiene la forma de poder pagar. Pero cuando una persona se declara en quiebra, ¿se acaban todas las deudas? Sí. Por eso te vuelvo a insistir. Cuando tú me dices cuál es la razón de la ley de insolvencia y reemprendimiento, si nos quedamos con la primera parte, la ley de insolvencia ha sido muy efectiva. Hoy día, una persona natural en Chile que se declara en quiebra extingue todas sus deudas, salvo las deudas de pensiones de alimentos, que lo hemos conversado en alguna oportunidad, que esas no se extinguen, pero todas las otras deudas, bancos, casas comerciales, pagaré, factura, cheque, etcétera, que se hayan emitido, la deuda queda extinguida por el solo Ministerio de la Ley. Desde esa perspectiva, en el caso de los cheques hay que distinguir si es que hubo ejercicio o no de acción penal, pero en grandes términos, las deudas bancarias y financieras, que son las que agobian hoy día el 95% de las familias chilenas, se extinguen y tú quedas sin DICOM. O sea, yo eso sí te puedo decir, hoy día un chileno que se declara en quiebra queda con un DICOM score de 999, el puntaje más alto. Eso es efectivo. ¿En qué tenemos que avanzar? En que esta persona que tiene un DICOM positivo, que sigue trabajando, que sigue generando una actividad, pueda volver a insertarse y volver a reemprender. Ahora, tocaste un tema que era el tema del crédito. ¿Cuándo yo puedo volver a pedir un crédito? ¿Puedo hacerlo de manera inmediata? ¿Tengo que esperar un tiempo? Técnicamente, una vez que tú culminas un proceso de quiebra y quedas sin DICOM, generando los otros requisitos objetivos que te pide una institución financiera, como es tener un trabajo estable, liquidaciones de sueldo, de antigüedad laboral, tú estás en condiciones de volver a acceder a un crédito. Es en eso en lo que tenemos que avanzar. Eso es lo que dice la ley. En la práctica, ¿cómo lo hemos logrado? Interponiendo recursos de protección. Entonces tú no puedes encarecerle la vida al deudor que quiere volver a reemprender. Tú debieras facilitársela. Nosotros hoy día estamos abogando porque el sistema financiero abra su mente y diga, en consecuencia, una persona que se declaró en quiebra, si bien es cierto, no le voy a dar un crédito el día de mañana, pero sí al menos le voy a dar la oportunidad de que me demuestre cómo son sus ingresos y cuál es su comportamiento de pago. Hoy día, cuando hablamos de un mundo donde impera el Big Data, el Data Science, y hablamos de todas estas palabras que el común de las personas no entiende, bueno, apliquemos Big Data. Digamos, ¿sabes qué? Estos deudores que se declararon en quiebra, este es su comportamiento comercial, esto es lo que generan de ingresos, este es su comportamiento de pago, este es su comportamiento de endeudamiento, démosle microcrédito. Partamos haciendo una banca ética y que esta banca ética de una u otra manera logre reinsertar a estas personas. ¿Qué puedo hacer si es que en este caso se me discrimina por haber quebrado? ¿Hay algún recurso de protección hacia mí? ¿Puedo demandar? Por supuesto, porque es una acción absolutamente ilegal y arbitraria. La discriminación tiene que, o sea, tú puedes en el fondo otorgar un crédito, pero tiene que ser en base a criterios objetivos. Cuando tú estás a alguien discriminándolo por haber optado por un procedimiento que la misma ley establece, no tiene ninguna lógica que esta persona no pueda acceder a un crédito. Y para ello hemos encontrado una vía a través de los recursos de protección que se interponen ante la Corte de Apelaciones del Domicilio del Deudor, donde hemos encontrado una respuesta positiva en el fallo de estos recursos que le han ordenado a la banca al menos a analizar los antecedentes y no cerrar la puerta de entrada para un deudor que lo único que quiere es volver a reinsertarse. Ricardo, bueno, tú eres una persona que tiene mucha experiencia en esta situación. ¿Te puedo pedir un ejemplo claro de que esta situación sí se puede lograr, que una persona puede retomar sus actividades, puede seguir con su trabajo, etcétera, y poder cancelar también las deudas que ellos tienen? Por cierto, nosotros como defensa deudor hemos obtenido fallos de los tribunales superiores de justicia que inclusive han sido publicados en el Diario Constitucional, que dicen relación con casos concretos. Te puedo contar un caso concreto de una clienta nuestra de la ciudad de Talcahuano que presentó su liquidación voluntaria, su quiebra en el Tribunal Civil de su domicilio, es decir, el juzgado de Talcahuano,
salió bien su quiebra, quedó sin DICOM, quedó fuera de antecedentes comerciales, fue a pedir un crédito y no le dieron ninguna explicación para decirle no le vamos a aperturar herramientas de crédito. ¿Qué es lo que hicimos? Recurrimos al CERNAC. El CERNAC también no tuvimos un fallo positivo. Presentamos un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, no nos fue bien. Y finalmente logramos, mediante la interposición de un recurso ante la Excelentísima Corte Suprema, que se revocara ese fallo y a esa clienta se le diera la oportunidad de reinsertarse en el sistema financiero. Cuando te digo que estos ejemplos existen, te estoy hablando de personas de carne y hueso, como tú y como yo, que pasaron por un sistema, por un periodo de estrés financiero, que los llevó a pedir su quiebra y que afortunadamente con la interposición de todos los recursos que la ley establece, lograron reinsertarse realmente en el sistema financiero. Ese ejemplo, que nos dimos una vuelta ante los tribunales superiores de justicia de Concepción, la Corte Suprema, creemos que eso no debiera suceder y el deudor debe tener un acceso inmediato, al menos a la apertura de productos básicos de crédito. Yo entiendo que una persona que se declaró en quiebra no sea el día de mañana sujeto inmediato a un crédito hipotecario, pero sí de una tarjeta de crédito, por último una tarjeta de débito y una cuenta corriente donde esa persona pueda, algo tan simple, contratar un seguro, arrendar un vehículo, contratar una suscripción de Netflix o de Spotify, que esta persona pueda transar y comercializar a través del e-commerce, porque hoy día hablamos de una vía que se resuelve en la red, se resuelve en la nube, y hoy día estar desbancarizado en ese entorno es absolutamente discriminatorio. Ricardo, se necesita entonces, es primordial decir a la gente que se necesita un abogado para representación en este tipo de casos. Sí, por supuesto, estos son procedimientos judiciales que requieren la asesoría de un abogado. Nosotros en Grupo Defensa, recordar que somos más de 100 abogados dispuestos de Arica a Punta Arenas, con el objeto de llegar con la ayuda legal necesaria. Han sido más de 5.000 los recursos que hemos interpuesto, las quiebras que hemos presentado en los últimos años de la vigencia de esta ley, con resultados positivos para nuestros clientes. Fuimos el primer estudio en Chile en lograr la quiebra de una persona natural. Y en ese contexto, hoy día creemos que tenemos el seniority necesario para poder defender a los habitantes de nuestro país, que sabemos que están pasándolo mal, muy mal, sobre todo en este último periodo marcado por una profunda crisis económica, que en el 2023 va a ser aún peor. Entonces creemos que hoy día información como esta, espacios como este, que entregan información valiosa y relevante para las personas, son de especial utilidad en el contexto económico que estamos enfrentando. Ricardo, antes de continuar, quiero dejar invitados a las personas a que sigan las redes sociales de Grupo Defensa en Facebook, Grupo Defensa en Instagram, @Grupo Defensa, y también en su sitio web grupodefensa.cl, y lo mismo para La Hora en todas sus plataformas y también en el sitio web www.lahora.cl. ¿Conoces este número? ¿Sabías que con este teléfono te puedes defender? Porque eres importante para nosotros, ponemos a tu disposición más de 100 abogados expertos en temas de familia, penal, laboral y deudas. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Y como Ricardo ya conoce la tónica del programa Grupo Defensa Responde, salimos a la calle a consultarle a las personas si es que tenían dudas, si es que tenían algún comentario respecto a la ley de quiebra que hoy rige en nuestro país. La renegociación es lo mismo que ofrecen las casas comerciales cuando tienes deudas y no las has pagado. Debo 700.000 pesos y me han llamado muchas veces para repactar mi deuda. A ver, hay tres palabras que la gente suele confundir. Una es la renegociación, que es lo que hablamos de la ley de quiebras, ¿no es cierto?, que permite que una persona pueda renegociar sus deudas, logrando más plazo para pagar, condonación de intereses, inclusive el perdón de una parte de la deuda, que es un procedimiento administrativo y gratuito. Cosa muy distinta de lo que nos preguntan, que es la repactación. Generalmente las instituciones lo que te llaman es a repactar. ¿Cuál es el problema de repactar? Que en el fondo es la sustitución de una obligación por una nueva, que tiene muchos problemas, porque puedes en el fondo darle vigencia a una deuda que ya está prescrita mediante una repactación, y dos, que va asociado a grandes pagos de intereses. Generalmente la gente, ¿qué es lo que me dice? Los años que nosotros llevamos defendiendo deudores. Nos dice, oiga, ¿sabe qué? Repacté una deuda de 1 millón y ahora debo 2. Eso es lo que pasó con la repactación. Entonces, renegociar la deuda, la amparo de la ley de quiebra, no tiene ninguna relación con la repactación que hacemos con las instituciones, con las casas comerciales o los bancos. Como a su vez también no tiene nada que ver con el refinanciamiento.
que el refinanciamiento es lo que se conoce comúnmente como la compra de cartera, donde yo le vendo muchas deudas a un banco que las tengo tomadas en un corto plazo con una alta tasa de interés, pero una deuda a un mayor plazo con una tasa de interés más baja. En consecuencia, no confundir renegociar con repactar y refinanciar. Ricardo, pasemos entonces a revisar la segunda pregunta. Hice un proceso de renegociación hace 3 años, pero hoy vuelvo a estar sobreendeudado. ¿Podría pedir la quiebra o por el proceso anterior no puedo? La ley establece que los procedimientos de renegociación se pueden hacer cada 5 años. O sea, es una herramienta que hay que ocuparla y entender que si renegocio una deuda hoy no puedo volver a hablar de esto en 5 años más. Pero nada obsta a que si yo renegocio una deuda y no puedo cumplirla porque mis condiciones de trabajo cambiaron o bien porque mi economía no logró salir del hoyo en que estaba, pueda someterse a un procedimiento de quiebra. Entonces, para responder certeramente a la pregunta, renegociar cada 5 años, renegociar y quebrar no hay límite de tiempo. Es decir, puedo renegociar una deuda y quebrar si es que no puedo cumplir con ese compromiso que adquirí. Pasemos entonces a revisar una tercera pregunta. Tengo una pequeña pyme con 5 trabajadores. He pensado en cerrar porque las ventas no van muy bien, pero no tengo capacidad económica para pagar los finiquitos y las cotizaciones. ¿Qué pasará con ellos si pido la quiebra? Cuando nos vemos enfrentados a esta situación, que hoy día es una situación que le afecta a muchas pymes y pequeños comercios, la ley de quiebra establece que se extinguen todas las obligaciones, incluidas las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones previsionales. Sabemos que es una situación dura para el trabajador, pero también sabemos que es la real solución para este empresario que ya no tiene cómo salir de las deudas. Hemos visto inclusive empresarios que han sido detenidos producto del no pago de las cotizaciones previsionales. En consecuencia, es la salida que ellos tienen. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se realiza? Todo en el mismo procedimiento de liquidación, en el mismo procedimiento de quiebra. Se establecen todas las deudas, incluidas las deudas que tenemos con otros trabajadores. Se produce también por la quiebra el finiquito, el término de la relación laboral. Por lo tanto, el trabajador queda con un finiquito. Así que a esos empresarios que están pasando por esta situación, que tengan la tranquilidad de que sus trabajadores van a quedar finiquitados y las deudas emanadas de las prestaciones que a ellos se les deban también quedarán saldadas. Ricardo, te voy a pedir 2 cosas antes de terminar este capítulo. Lo primero es una reflexión tuya respecto a estos 8 años de la ley de quiebra que está rigiendo nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría que pasara con estas reformas que en este caso se va a someter esta ley? Hoy día que estamos con un trámite que está en el segundo trámite legislativo, este proyecto de ley, que ojalá salga alguna norma, si es que logra ver salida, ¿no es cierto?, que se logre una norma y modificaciones que permitan que las personas y las pequeñas empresas puedan acceder a procedimientos más expeditos y sin barreras de entrada. El 2023 vamos a enfrentarnos a un año donde va a ser una norma de un uso muy recurrente. Lo han dicho los economistas, lo han dicho las autoridades, el 2023 va a ser el año en que muchas empresas y personas van a tener que bajar la cortina y van a tener que declararse en quiebra. En consecuencia, nuestra reflexión y nuestro último idea respecto a este aniversario número 8 de la ley ya cumple 8 años, ya está dejando de ser niño para pasar a ser un adolescente. En consecuencia, hay que pedirle ciertas responsabilidades, de manera tal que tiene que empezar a hacerse cargo de los problemas ya no de las grandes empresas, que han hecho gran uso de esta ley, con muy buenos resultados, sino que tiene que también empezarse a hacer cargo de las personas y las pymes, que han sido un poco olvidadas por esta norma en lo que respecta al reemprendimiento. Hoy día somos un país donde se habla mucho de emprendimiento, pero creo que el 2023, 2024 van a ser años en que vamos a tener que aprender a convivir con el otro verbo, que es reemprender, porque hay muchos emprendedores que van a ver cerradas las cortinas por un lado, pero tienen que seguir conservando el sueño de volver a empezar. Y como segunda instancia, Ricardo, hay una noticia que me gustaría que tú compartieras con todos nuestros seguidores, que en este caso es una importante noticia del Grupo Defensa. Sí, tuvimos la oportunidad, que era un proyecto que veníamos trabajando desde antes de la pandemia, de internacionalizar nuestros servicios. Sabemos que el problema del endeudamiento es un problema que no tan solo afecta a los chilenos, sino que afecta al mundo entero. ¿Y por qué no partir por aquellas legislaciones donde tenemos más, hay instituciones que son más amigables? Y afortunadamente, en la última semana de septiembre, el día martes 27, dimos la inauguración y el puntapié a nuestra oficina de Guayaquil, en Quito, o sea, de Guayaquil, perdón, en Ecuador, donde comenzamos la operación en un país muy similar al nuestro, con los mismos problemas de endeudamiento,
de 18, 19 millones de habitantes, donde el retail tiene absolutamente asfixiada a las personas naturales, donde la banca ha sido muy dura en el tratamiento de las renegociaciones por parte de los deudores, y creemos que hay un mercado y hay una necesidad que está insatisfecha. En ese contexto partimos la última semana de septiembre con operación en Ecuador, también mirando con muy buenos ojos el 2023 para iniciar actividades en Colombia, que dicho sea de paso, nuestra ley de quiebra se basa en muchos principios e instituciones de la legislación colombiana, de manera tal que creemos que nuestras soluciones legales, nuestra estandarización de procesos, la aplicación de tecnología en el ejercicio de la profesión es replicable a muchos países de Sudamérica, así que eso nos tiene muy contentos, muy esperanzados con el objeto de seguir democratizando el acceso a la justicia. Ricardo, agradecerte, felicitarte por este nuevo paso de Grupo Defensa. Sabemos que va a ir increciendo lo que tiene que ver con Grupo Defensa, con todos los abogados que son parte de esta gran familia. Y nuevamente agradecerte que hayas venido acá, Grupo Defensa Responde. Ya son hartos capítulos que hemos contado con tu presencia. Espero que siga así también. Y bueno, darte las gracias y dejarte invitado nuevamente acá a Grupo Defensa Responde. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de invitar a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y que entienda que el real ejercicio de los derechos se realiza en los tribunales de justicia. Así es que a ocupar la norma, no dejemos que la norma lo ocupen solamente los grandes conglomerados económicos, que la ley beneficie solamente a los más ricos o a los más poderosos, porque no es que la norma no esté hecha para las personas, sino que las personas muchas veces no creen en el sistema o bien tienen desconfianza o creen que esto es muy lejano. En Grupo Defensa hemos trabajado fuertemente en nuestro propósito de democratizar el acceso a la justicia, así que esperamos que muchos chilenos más sigan encontrando solución en nuestra organización, en grupodefensa.cl, a los problemas de endeudamiento de los cuales sean objeto. Y tal como dijo Ricardo, entonces dejo invitado, y él también dejó a todos invitados a unirse a las redes sociales de Grupo Defensa, como dijimos anteriormente, en Facebook, en Instagram, @Grupo Defensa, y también el sitio web grupodefensa.cl, y lo mismo con el sitio de La Hora, www.lahora.cl, y en todas sus plataformas.